También hay una cumbre de G20 en el medio, claro, sí. Tengan en cuenta que ya el viernes formalmente, ¿no? Empieza esta cumbre, pero los mandatarios empiezan a llegar el jueves. ¿Y de qué van a hablar, Thaís? Bueno, van a hablar de muchísimos temas. Seguramente el foco esté puesto en todo lo que es lo económico, lo financiero y el comercio. Pero el propio Sherpa argentino, que el Sherpa es el representante, ¿no?, de cada líder ante el G20, algo así como los negociadores, Pedro Villagra Delgado, él mismo reconoció que va a haber dos temas sobre los cuales va a estar difícil el consenso. Y acá hay algo que es importante, que la Argentina, al tener la presidencia del G20, quiere que se llegue a un documento con consenso en todos los puntos. Y él lo que dijo, estos dos temas van a ser comercio, sí, sobre todo por Estados Unidos, y cambio climático, obviamente también por los Estados Unidos. Pero si te parece, para entender estos dos temas que vamos a explicar con Paloma por qué son importantes, veamos lo que representan los países del G20 según estos distintos temas a nivel mundial y por qué esta cumbre, si bien son 20 partes, digo 20 partes porque son 19 países más la Unión Europea, ¿por qué es tan importante, sí, a nivel internacional? No sé si ahí sí tenemos las placas. Mira, el G20, que nació en 1999 como respuesta a la crisis financiera que azotó el mundo en ese momento, nuclea las economías más importantes del mundo. De hecho, tiene en su totalidad el 85% del Producto Bruto que se genera en el mundo, en todo el planeta Tierra, y abarca también casi 2/3 de la población mundial, digo, para que nos demos cuenta cuál es el peso que tienen estas economías en el mundo. Por otro lado, también manejan el 75% del comercio internacional, y la verdad es que lo que se termine definiendo entre estos países tiene un impacto entre el intercambio de mercaderías de todo el globo. Hay un 80% de las inversiones globales extranjeras que son recibidas por los países que son miembros del G20. Sí, y ahí vemos la parte también de cuál es el impacto, porque con todo este desarrollo económico y comercial que vos mencionabas, generan también el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un dato de color en torno a esto, si uno ve en el sitio oficial del G20, están todos los datos que mencionó Paloma, pero no está el porcentaje de emisiones del G20. Y eso es interesante, porque cuando dicen, bueno, ¿qué representa el G20? Representa esto. Pero no consideramos cuál es, obviamente es un dato negativo, ¿no? De lo que representa, un dato de color sí. No, pero es un dato importante. Yo no lo había pensado porque tantas veces hemos hablado del G20, de cierto, casi de memoria, repetimos que son los que cortan el bacalao en el mundo porque lo que resuelvan ellos y el 80% del PBI ya tienen todo. Pero claro, nunca había visto, de hecho me llamó la atención cuando lo vimos en la placa, generan el 80% de los gases contaminantes. O sea que es una buena oportunidad para que también se pongan de acuerdo en algo en ese sentido. Sí, pero si te parece, Pablo, explicar un poco por qué es que el Sherpa argentino dijo que comercio va a ser uno de los puntos en los cuales va a estar más difícil la negociación para llegar al consenso. Sí, hay que entender que el momento de surgimiento del G20 tiene que ver con un apogeo mundial del libre comercio y de levantar las barreras aduaneras entre los países, como fue la década del 90 y la primera década del 2000. Hoy en día esas dos posturas frente a la economía están en crisis, sobre todo quien las pone en crisis es Donald Trump. Con su política de Estados Unidos primero, ha elevado las barreras comerciales frente a varios países. Quizás lo más conocido es su disputa con China, la guerra comercial con China, que de todas maneras ahora parece que podría aliviarse. Ahora te comento esto, pero también ha generado rispideces con gobiernos de la Unión Europea, con gobiernos de Canadá, digamos. Aliados históricos de Estados Unidos hoy en día empiezan a ver sus economías quizás un poco perjudicadas por las decisiones de este país. De hecho, es muy probable que por primera vez en 10 años en este G20 no haya un concepto, ¿Un comunicado? Un comunicado respecto al proteccionismo. Mira. Siempre todas las cumbres incluían un comunicado posterior y que salía por consenso, criticando lo que el proteccionismo y las barreras aduaneras hacían a la economía mundial. Se está hablando de que este G20 podría no incluirlo justamente por el veto de Estados Unidos, y la que habló fue la mismísima titular del FMI, Christine Lagarde, que dijo que si Estados Unidos prosigue con este tipo de políticas comerciales hacia el mundo, es probable que el Producto Bruto Interno del planeta entero caiga medio punto en el año que viene. Sí, como un poco graficar las consecuencias. Sin embargo, te decía, aparentemente Estados Unidos y China empiezan a llegar a una posibilidad de acuerdo. De hecho, tenía pensado Donald Trump subir las barreras aduaneras por 250.000 millones más en los últimos días. Ha dicho que no lo va a hacer, o por lo menos no ahora, lo ha pospuesto, y se espera que haya una cumbre entre Xi Jinping y Trump que un poco pueda poner paños fríos a esta situación. Sí, y Trump también es protagonista en torno a lo que tiene que ver con
con cambio climático, porque recién Paloma les contaba sobre comercio, que siempre se pensó que el G20 era una reunión donde solo se hablaba de eso. Y en realidad en los últimos años se fueron incorporando distintos temas. En 2008 sí fue la primera vez que se abordó el cambio climático. La particularidad que tuvo este año bajo la presidencia de Argentina es que por primera vez se dividieron lo que antes eran dos subgrupos. Por un lado, sustentabilidad climática y por otro lado, transiciones energéticas, que antes trabajaban en conjunto como subgrupos. Este grupo de sustentabilidad climática tuvo 2 reuniones este año, en abril en Buenos Aires y otra en Iguazú, más adelante en agosto. ¿Y qué fue lo que se realizó, digamos, para qué hicieron estas reuniones? Hubo consenso sobre algunos temas, sobre todo lo que hace a experiencias de los propios países en temas de clima y energía, y también a un programa de trabajo de adaptación que lo va a continuar también la próxima presidencia de Japón. Acá hay 2 cosas importantes a tener en cuenta. El año pasado, bajo la presidencia de Alemania, en el documento final se dijo que todos los países consideraban el Acuerdo de París como que algo era irreversible, a excepción de los Estados Unidos. Eso es lo que la presidencia argentina del G20 no quiere que ocurra, sino que lo que quiere es que se genere un consenso. Ahora, lo que ya en algunos medios especializados como Climate Home se empezó a mostrar del documento es que puede llegar a aparecer el tema de cambio climático, pero mucho más debilitado, y ahí van a ir las críticas.